Bien, arrancamos la clase de fisiología. Hemos estado recibiendo con Seba y yo también los trabajos prácticos que les dimos, la verdad que muy interesantes. Felicitaciones porque No, algunos yo no te lo tienen, mandé, lo tengo que mandar por mail, ¿no? Pensé que lo íbamos a sí, ver acá ahora, perdón. sí, sí, por mail o me lo puedes mandar por WhatsApp si lo haces en formato PDF, lo que quieras, no tengo problema. Tienen las vías ahí para mandarlo. Eh, la idea es que lo presentaran hoy, tenían toda la semana para tratar de hacerlo. Hay algunos que situaciones especiales han tenido y no han podido hacerlo. Entonces, vamos a esperar hasta el lunes. eh, no solo desde lo conceptual buscamos generar que tengan esta información sobre los partidos, sino sobre la dinámica de una presentación, quizás de un trabajo, quizás ustedes para integrar un cuerpo técnico puedan arrancar siendo entrenadores alternos, segundos, y le presentan al primer entrenador un informe del rival o de tal equipo, desde lo físico también, cómo jugó, qué situaciones generó. Y bueno, es esto lo que queremos empezar a despertar en ustedes, esto de investigar un poquito los rivales, investigar un poquito desde lo táctico, pero principalmente enfocado en nuestra materia, en la fisiología, en los arranques, los frenos, las aceleraciones, en los tiempos de descanso, si se llegaba a recuperar ese jugador o no, si volvía a tener otra entrada o si solamente tenía una entrada en primer tiempo. Bueno, que ustedes se fijen en algunas situaciones. Eh, Así que me fueron enviando, he recibido 13 hasta hoy, 13 trabajos y algunos me han dicho que me los van a enviar seguramente hasta el lunes, los vamos a esperar, como para que el fin de semana tengan ahí un tiempito, mirar un partido, buscar cuatro jugadores por lo menos y decir, bueno, tuvo tantas entradas, tuvo tantas aceleraciones largas, tantas cortas, los tiempos de pausas aproximados fueron tantos, y bueno, que en base a eso nos podamos apoyar siempre en el material que venimos hablando y que venimos compartiendo. Así que fundamental eso. Ya después les voy a pasar la nota. Cuando me terminen de pasar todo, seguramente ya les subiremos la nota de cada uno. Varía por ahí en cosas pequeñas, detalles, porque los informes generalmente son similares. Pero bueno, si yo le doy más vistosidad a un informe, cuando se lo presente a un cuerpo técnico, o si le quiero presentar en blanco y negro, a que le pueda presentar con imágenes, con gráficos, con escudos de los equipos, con imágenes de las personas a quienes estoy analizando. Bueno, eso le da otra información visual que complementa y suma mucho más. Bien, ¿dudas sobre eso? ¿Consultas? ¿Algunos tuvieron? ¿Cómo se hicieron el trabajo? ¿Les costó mucho? ¿No les costó? ¿Alguno que quiera tomar la palabra? No, a mí me pasó que te lleva tiempo, pero bueno, también tiene que ver con la inexperiencia, que por ahí no es algo que hago. Entiendo que las personas que se dedican a esto, por ahí ya le toman el timing y ya van viendo de qué manera o qué metodología lo hace más rápido y más eficaz. Estuvimos hablando con otros compañeros de cómo lo hicieron y la metodología, algunos fue distinta y fue como, ah, bueno, no lo había pensado así, qué sé yo, tomar tal tiempo, restarle el otro y bueno, yo al menos medí cada jugadora, entraba y veía cuánto era el tiempo neto, cuál era el tiempo bruto, las aceleraciones, los momentos de pausa en esa. Después pasaba a otra y tenía que repetir siempre el mismo periodo de Claro, partido porque justo yo elegí encima tres jugadoras participaban del mismo cuarteto y bueno, por ahí la otra de un segundo cuarteto, pero bueno, depende también a quién elijas. Después ya los sí, sí. cuartetos no entran juntos y van entrando de a dos o de a tres jugadoras y ahí ya
eso te cambia también la metodología. Pero a mí me Claro. gustó, estuvo bueno. Está bueno. Bueno, bien, bien, como decís vos, Cami, no hay una metodología que sí o sí tengo que hacer esto. Cada uno le va a poner su impronta y su ojo y lo que cada uno quiere ver. Y está ahí la riqueza del material y de la información. Porque quizás unos vean unas situaciones, otros vean otros, y es esa la importancia de los cuerpos técnicos que sean interdisciplinarios y que puedan cruzar esa información. Entonces, no sé, vos quizás viste situaciones muchas que hizo de ataque y no tomaste en cuenta las defensivas, hablando ya como técnicos, ¿no? Y el segundo entrenador o el primer entrenador vio más los defensivos y bueno, y se van cruzando. El profe vio tanto tiempo que jugó en cancha. Bueno, es esto. Y es como decías al principio, algunos lo tendrán más trabajado porque lo hacen, otros no, pero todos hemos empezado igual. Todos hemos empezado quizás con un papelito y una libreta o una lapicerita y un cuaderno en una Mm. tribuna, quizás viendo y tomando estas cosas y pensando, o en un video. Y bueno, y es ahí empezar a tomar de a poquito información y ver futsal, ver en qué se desarrolla, ver cómo después lo voy a entrenar. Bien, excelente, Cami, el aporte. ¿Alguno Y que una, quiera compartir? y una cosa más Sí, que ahora me acordé que estaría bueno, bueno, después lo veremos entre compañeros, que a mí me pareció como el resultado final del trabajo, dije, che, qué poco que se juega en el futsal femenino. Porque el tiempo neto de juego al final, si le sacás la pausa, si contás el tiempo que se toma con al reloj parado, termina siendo, no sé, de 1 minuto 30 ponele, de sí, juego. sí, Y, sí, e incluso en el partido que yo veo, en un momento se detiene el partido por algo de la tribuna, por una falta, que qué sé yo, y Lula Pérez de Boca le dice a la árbitra, profe, yo ya me enfrié, vamos, vamos, porque ya me enfrié. Y sí, y es muy poco el juego, al final el tiempo de juego entre todas esas pausas que se hacen. Eso es algo a mejorar, por ejemplo. sí, sí, tal cual. Y esa información que te da al momento de entrenar. Entonces, sí, bueno, cómo lo entreno, hasta dónde voy, cuánto le doy de carga, cuánto no. Prefiero dar poca carga y entrenar más días, no sé, bueno, todo eso te da información. Y está buenísimo, Cami, que te hayas despertado estas inquietudes y que te digas, bueno, ¿dónde estamos parados? Che, que poco se juega, tenemos que jugar un poquito más. Y bueno, seguramente mientras más bajan las categorías, más lento quizás se vuelve el juego, porque hay veces que no hay buenos controles, entonces la pelota se va, no hay buena calidad de pases, la pelota se va, no hay remates que den continuidad y las pelotas paradas son tiempos de pausa. Entonces, bueno, nada, toda esa información está buena, excelente, Cami, gran aporte. ¿Alguna otro que quiera contar algo un ¿Cómo, poquito? cómo va, profe? Buen día. Cami, día. ¿Cómo va? Lo que dice ahí la compañera es verdad, digamos. Yo elegí un partido de la fecha 32 que era San Lorenzo Secla Sí, lo y la vi. verdad que se jugó muy poco. Más que nada Mm, en el primer tiempo, donde noté que al margen de que era como no quería ninguno equivocarse, los referees colaboraron para que se haga eterno. Es decir, estuvo mucho tiempo la pelota parada, entre gramos. Entre los 4 segundos que tenemos para sacar, a eso sumarle 10, 15. Era para sacar un lateral, estaban tardando. Yo lo digo, yo estaré haciendo bien el trabajo, digo, porque la verdad claro, en un saque de arco también llegó a tardar uno, lo controlado, lo volvían a cronometrar por las dudas. 20 segundos para sacar un saque de arco o para sacar un lateral. Yo decía, loco, no juegan nada. Y al margen que era un partido donde no se quería equivocar y no se hacían 2, 3 pases seguidos. Y exacto. el primer tiempo por lo menos me llevó como 2 horas llevar a verlo, porque la verdad que traté de hacer, creo que. Pero me volvió loco el primer tiempo. El segundo tiempo fue un poquito más dinámico, capaz que ya también le agarré la vuelta. Claro, Pero sí, se juega muy poco. Por lo menos está bien, son dos equipos que están peleando. Bueno, ya sé, claro que encendió. sí, Pero son dos equipos que estaban ahí, que si uno perdía esa noche descendía, el otro no se salvaba, pero la verdad que era un partido que los referees tampoco lo hicieron dinámico. A eso claro. sumarle que se lesionaba uno y tardaba.
un momento como un parate casi 2 minutos. Claro, sí, 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 se hace muy largo. Y bueno, justamente lo que decís vos, Dami, hay partidos especiales como este, que te define algo, entonces ninguno quiere perder y se hace más largo el partido. Seguramente los entrenadores que le habrán dicho, hagamos un partido largo, tomate tu tiempo en los saques, le dirán al arquero, si alguno tiene una molestia, tírese un ratito. Sabemos, es la realidad de nuestro deporte y de nuestro país como argentinos que somos. Entonces, bueno, el partido desde lo táctico se desenvuelve de otro lado. Bien, y desde lo físico también no se hace tan intenso quizás. Ahora, si Dami en vez de elegir dos de abajo, elige dos de arriba en una situación de playoff, ponele ahora, seguramente será lo opuesto, total. Y ahí va a tener que estar parando y largando, parando y largando, parando y largando. Entonces, también me va a influir como entrenador en la semana previa a ese partido. ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Lo voy a sobrecargar mucho si juego ese partido tan intenso? O quizás no cargo tanto, busco más lo táctico, más lo estratégico. Bueno, son todas informaciones y que ustedes vayan afinando el ojo, la evaluación de un partido, la evaluación de un rival, es eso lo que queríamos ir despertando con este tipo de trabajo práctico. Bien, más allá de la información específica que da el trabajo. Excelente, Dami. Bien, bien, bien. ¿Algún Profe, otro que quiera? yo Sí. te quería consultar una cosa, Dale. escuchando a los compañeros, Sí, porque a mí se me hacía muy difícil y traspolaba mi actividad con ese partido, ¿no? sí, Eh, digamos, no sé si como sugerencia o algo, porque los pibes están muy cancheros en una cantidad de cosas, veo, y es muy didáctico escucharlos. Si existía o si puede existir la posibilidad de que todos veamos un partido y a ver cómo, qué lectura le damos y aprender del otro también, porque la visión de los compañeros a veces te enriquece muchísimo. Es un aporte a todo lo que vos das. Por ejemplo, de haber escuchado esto antes de hacer el trabajo, creo que hubiera puesto el ojo en un montón de otras cosas que por claro, ahí Dani. las pongo en el... Yo al equipo mío lo que hago es hacerles ver un partido y tratar de charlar, de conversar qué es lo que vieron. Y entonces pongo el ojo en cada uno de los jugadores para ver cómo tienen que jugar en la cancha, bueno, en fin. Pero esto es muy interesante, porque te digo, yo creo que muchos de nosotros nos hemos perdido este, y nos dedicamos mucho al tema del cronómetro, el tema de las explosiones, de los parates, y vos sabés que yo en determinado momento me sentí como que era más periodista y no cumplía la función o sea, con la que se había dado esto. Y me perdía, la verdad que me perdía, me costaba muchísimo. Vi dos, tres veces el partido a los tumbos y, me quedé con muchas cosas, ¿viste? Y ahora que estoy escuchándolos, digo, la pucha, me perdí el 70% de las cosas para capacitarme, ¿no? ¿Te cortó o soy yo? No, que eso, que me perdí, la verdad me perdí un montón de cosas que los pibes saben que ahora escuchándolos los voy a trasladar a mi trabajo, ¿no? El profe. Me fui, creo. Ahí volví. Perdón, que se me había congelado porque se me había caído, parece internet un poquito. Dani, ¿estás? ¿Te escuchaba? No, simplemente Sí, esto, sí, 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 que, sí. viste, lo del aporte es muy importante y por ahí ver todos un partido y ver Sí, con sí. los ojos de otro, ver más allá de los datos, hay un montón de cosas que por lo que estoy escuchando se me han escapado muchísimo. Entonces, Está bien, Dani, buenísimo el aporte. Y eso era el otro objetivo que también tiene este trabajo, el que empieces a despertar en vos esas situaciones, che, mirá, se puede ver esto, se puede ver lo otro, y que empecemos a confrontar. Esta materia es fisiología, entonces por ahí no me puedo meter en conceptos tácticos o en conceptos de preparación física que están otros profes a cargo de esa materia, pero que nosotros desde esta materia comencemos a empezar a tener algunas lecturas, me pareció interesante
y específico y más enriquecedor para ustedes también, porque a nosotros nos gusta todo esto y hablar de futsal y la materia, si no, se hace muy teórica, que el año pasado la di y quizás un poco más teórica y fue muy como que no te entusiasma la materia. En cambio, ver la realidad del deporte, ver partidos, ver esto, tratar de llevarlo siempre al campo de la cancha, del entrenamiento y dar información específica, por ahí resulta más entretenido. Pero está bueno, Perfecto. Dani, seguramente, ahí te dejo, seguramente tendrán videoanálisis, creo, y táctica, donde ahí pueden plantear estas situaciones desde la lectura táctica o análisis o scouting de rival. Nada, me parecen contenidos muy importantes para nuestro rol. Sí, ¿quién me pidió la palabra? Acá, profe, yo de mi parte, Nico. claro, yo no sabía bien cuál era el objetivo que lo que estaba hablando ahora. Y yo de mi parte busqué en libros, digamos que ya está todo eso hecho, digamos. Más que nada en lo que es preparación física. Y ahí tenés en el alto rendimiento, ya está todo, todo, absolutamente todo. Pero bueno, ahora escuchando la clase sí me voy a poner a ver algún partido. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Es otra variable que lo hablábamos con unos entrenadores el otro día, que hoy tenemos el chat, GPT, el chat GPT que nos da todo. Bien, o ponemos y nos tira cualquier cosa que le preguntamos y los resolvemos desde ahí. Y es válido, porque nos da información que recauda en todo el mundo, en Claro, un pero eso clic. es general, no es específico de un jugador o de un equipo. Bien, bien. O las Profe, plataformas. Pero está bueno que nosotros, sí, Adri, ahí te dejo. Está bueno que nosotros empecemos a hacerlo nosotros por el camino por ahí un poquito más largo, que es un cronómetro y un papel y una lapicera. Eso nos va a dar la herramienta para entenderlo y ya cuando vengan los datos por ahí un poquito más rápido, que alguien los hizo o que alguien nos pase la información, ya lo sabemos y dice, ah, porque lo hicimos, ¿bien? Entonces, ¿cómo generamos nosotros? Y aparte, como les decía recién, vamos despertando ese ojo de tener el detalle de cada situación, rival y demás. Adri, ¿me querías decir algo? Hola, profe, buen día. Nico. Eh, a mí lo que me pasó es que no podí, yo tuve estos dos últimos trabajos que hicimos, uno era hacer una planificación y otro de trabajo, cosas que yo no hago. Entonces Ujú. me costó bastante, eh, y lo que me pasó es que iba descubriendo, si, iba descubriendo otras cosas con distintos jugadores. En el primer jugador miré mucho unas cosas, en el segundo jugador miré otras, y sí, entonces en el Sí, tercer jugador fui mirando otras, y así, eh, pero bueno, eh, yo lo hice un día el jueves, y me costó bastante, porque vos decís, crees que lo que estás haciendo está mal, porque mirás el cronómetro y lo que estás haciendo está mal, pero bueno, eh, te quedan muchas cosas que antes no le prestaba tanta atención. ¿Por claro, qué? Porque yo estuve en excursionista y ahí teníamos gente. Entonces, vos la planilla esta la mirás y claro, después cuando vos la haces, le pensás a tomar otro valor. Entonces, cuando te la hace otro, mirás un número, haces ajá, sí, así, bueno. claro, esa. Pero bueno, cuando vos sos parte del contenido, eh, te pasa que a muchos nos pasó que es pesado hacer estas cosas cuando no estás acostumbrado a hacerlas. Tal cual. Muy Tal- pesado. sí. Entonces, claro, después lo que me sirvió a mí es valorar el trabajo del otro a futuro. Eso para mí es lo que más me sirvió en este ejercicio. Excelente, Adri, excelente. Fundamental que hayas salido de eso que te costó mucho, que nunca habías hecho y hayas afrontado la situación porque estabas obligado porque tenías que presentar un trabajo. Ahora, te llevó a generar nuevos conceptos, nuevos contenidos y lo más importante, valorar el trabajo que hace tu compañero o que lo hagas vos y que digas, che, no, tiene valor esto, que tuve todo el día viendo el partido y tengo información. Ahora, llegas a la cancha.
y ya tenés otra información también. Eso es importante porque sabés este rival, si lo vas a enfrentar, mirá, corren así, juegan así. Claro, este tipo de trabajo nosotros no vamos a hacer más. O sea, hay que ver a qué apuntamos cada uno, ¿no? Pero bueno, Claro, yo creo que después, a mí, yo por lo general no, no hice el trabajo completo, no pude llegar al trabajo completo, pero a mí lo que más me sirvió es cuando me den, en futuro pienso que me den esta planillita y ya lo voy a mirar de otra manera. claro, claro, sí, 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 tal cual. Bueno, te Eso es felicito, Adri. lo que más me sirvió. Sí, sí, sí. Y hay trabajos interesantes, les va a pasar en todo. A mí me pasó cuando empecé con el Longo Match, a hacer los cortes y tenía el panel y no sabía cómo cortar y me atrasaba, me adelantaba, lo hacía muy largo el resumen, el jugador se Bueno, aburría, le ponía... yo tenía dos cuadritos, uno Claro, como un machete que iba anotando y el otro en el cuadrito que iba completándolo con la compu. Entonces teníamos dos machetes. Si me- claro, por eso, en el primer jugador me di una cosa y después cuando me di cuenta en el segundo jugador había medido mucho de otra. Y así me fui dando cuenta. bien, Pero bien, está bueno, bueno, excelente, excelente. Me parece muy bien. Bueno, los felicito a, a todos por los igual, trabajos. profe, nos Sí, costó mucho por el tiempo, claro. porque muchos no pudimos ver la clase, porque es feo ver una clase grabada. Le digo la Sí, verdad. Y sí. después se nos vino el trabajo muy de golpe. Eh, por ahí tendría que tener un poquito más a los chicos que no llegaron a terminar el trabajo, darle un tiempito más, porque se nos fue muy cortito el tiempo, ¿eh? Bien. Bueno, buen dato, Adri, excelente para tener en cuenta. Bien, bien, bien. Sí, la idea era ver si la podían ver ese mismo día en el transcurso que no tenían, o sea, que tenían la hora libre ahí, verla hasta que esperaban la otra. Pero bueno, lo vamos a tener en cuenta y sí, 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 seguramente para mejorar y que les sea un poquito más fácil y más dinámico. Pero excelente escucharlos y ver todo lo que les ha ido despertando. ¿Alguno último como para hacer un cierre de algo que le pasó, que sintió, que le costó, no le costó? Profe, Gaby, buen ¿qué tal? día. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo Bueno, bien? yo lo tengo a mitad de hacer. A mí me costó muchísimo, pero muchísimo. Mira, Eh, eh, es más, para decirle lo que me costó, no llegué a ver la mitad del primer tiempo, porque era tan frenar el video, anotar, frenar el cronómetro, eh, ver cierto jugador que iba o que venía o que tocaba o que cortaba. Bastante complejo me resultó a mí claro. Sí, sí. y Sí. lleva Muy un complejo. tiempo. Y la Y verdad lo tengo a princip- mitad de hacer. Si quiere yo se lo paso como lo tengo y cualquier cosa me devolución que tenga que darme. No tengo problema. Está bien, Dani, excelente. Lo que sí que te quede esa situación, viste, de que, bueno, le tengo que dedicar tiempo. Y a ver, mientras más veces lo hagamos, más fácil va a ser y más rápido. Que era con el ejemplo que les venía del Longo Match. Tenía al principio dos o tres paneles en el panel, donde tenía dos o tres teclados, y decía, bueno, que corto este, el otro. Y bueno, hoy ya con el Adobe Premiere también, que lo ocupo, y los videos los hago más cortitos y muy puntuales de la situación que les quiero mostrar a los jugadores o a las jugadoras y ya quizás a veces les pongo un gráfico y demás, pero todo es ejercicio, hacerlo, 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 equivocarse, volver a hacerlo, equivocarse, volver a hacerlo, entender y esto nos va a dar más riqueza y más herramientas al momento que estemos al frente de un equipo, ¿bien? Que algunos ya lo hacen, perdón que me congelé, se me va la señal, la puta madre. Perdón, volví. Nos parece que no tengo. ¿Me escuchan ahí? Parece que no tengo buena señal. Igual el audio no se corta, profe, así que Ah, puede bien, seguir. bien, bien. Me escucharon insultar entonces. Escuchamos insultar, exacto. Perdón, perdón, perdón. Bien. Bueno,
era eso. Bien, más que Nada, bueno, nada que sí. nada, decirle eso, se lo envío igual yo al trabajo, Dale, Gaby. lo terminaré. Dale, dale, Gaby, sí, 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 sí. Obviamente que si tiene más producción el trabajo, tendrá mejor nota y te hará a vos más rico el momento de que ya sabes hacer otras cosas dedicándole más tiempo. Si obviamente es menor, la nota será menor y bueno, no tendrás vos eso que hacer. Pero no te das problema. Vamos a dar toda la semana hasta el otro sábado para que puedan presentar. Bien, tienen toda la semana, el fin de semana y bueno. Muchas Vamos, gracias. arrancamos con la clase de hoy, el contenido de hoy. Vamos a compartir pantalla. Vamos a, en base a esto que vimos, vamos a ver cómo nos influye y cómo lo podemos trabajar con toda esta información que hemos ido teniendo. Bien, voy a correr esto acá. Ahí está. Bien. Seguimos con la unidad 3. En unidad 3 vamos a ver los movimientos específicos de nuestro deporte, desde lo fisiológico, desde el entrenamiento, desde cómo lo podemos trabajar y en base a la información que hemos ido recolectando en este trabajo práctico previo que hemos hecho. Bien. Los movimientos específicos de nuestro deporte sabemos que son las aceleraciones, las desaceleraciones, los cambios de dirección y los saltos. Bien, que son muy repetidos, pero de poca duración. Entonces, en este material de hoy lo que vamos a tratar es de comprender la naturaleza intermitente, explosiva, las demandas físicas de nuestro deporte, analizar fisiológicamente los movimientos claves de aceleración, frenada, cambio de dirección, saltos y sus sistemas energéticos que predominan, ¿bien? Y diseñar quizás algunas estrategias de entrenamiento específicas para mejorar esta potencia y la eficiencia de los gestos porque por ahí no me sirve de nada hacer todo específico desde lo físico si no tiene quizás algún concepto técnico o algún contenido táctico, ya sea táctico individual o táctico colectivo. Bien. Eh, entonces, ver de qué manera se pueden diseñar estas tareas y acercarlas a lo que queremos en el juego. Como hablamos de la fisiología de nuestro deporte, tiene una naturaleza que es intermitente, porque tiene las pausas esas en el medio entre acción y acción. Realizamos una acción explosiva, recuperamos, realizamos una acción, recuperamos, realizamos dos acciones seguidas o tres continuas, recuperamos. Entonces el futsal, como venimos viendo, es un deporte de alta intensidad intermitente o, que lo han visto también con el profe, de RCA, de sprint repetidos. Bien, debido a nuestros espacios cortos, reducidos, donde tenemos que generarnos ese tiempo y espacio para recibir, para tomar decisiones y dar continuidad al juego. Bien, entonces hay una alta frecuencia de acciones explosivas que por ahí las empezamos a ver y son a veces más de las que en realidad nosotros lo vemos cuando estamos dirigiendo, cuando estamos en el banco de suplentes. Bien, se realizan permanentemente gestos, cambios. Un cambio de actividad locomotriz ocurre aproximadamente cada 3 segundos, 3. Bien, entonces cada 3 segundos hay algún cambio, un freno, una aceleración, un cambio de ritmo, una caminata, un despegue, una balanza, una finta, un freno, un sostener. Entonces, muy pocos. Estos tiempos no solo están en el manual de FIFA, sino también muchos me los han pasado en el trabajo práctico estos mismos tiempos, ¿bien? Promedio, más, menos. Algunos vieron un poquito más, otros un poquito menos, depende del partido que evaluaron, ¿bien? Los sistemas energéticos dominantes, entrando un poco en esta parte, las acciones explosivas de acelerar, frenar, saltar, dependen principalmente, como ya venimos viendo, del sistema anaeróbico aláctico, ¿bien? Que no produce lactato
no llega a producir lactato. Es explosivo, es como decíamos cuando comparamos de arrancar el auto, es ese pequeño momento en milésimas de segundos que lo hacemos rápido y recuperamos, rápido y recuperamos. Bien. La capacidad de recuperación entre estas acciones y el mantenimiento del ritmo de juego es la resistencia, ¿bien? Que sí depende del sistema aeróbico. Entonces, si nosotros tenemos desarrollado este sistema aeróbico haciendo trabajos por ahí quizás de más baja intensidad o más continuos o más repetidos con bloques más amplios de pausa en el medio, vamos a poder sostener los sprints, los saltos, los remates y demás. Bien, la fatiga muscular compromete a la calidad técnica de la toma de decisiones. Eso también vamos a tener que pensarlo y tenerlo en cuenta, porque si yo hago, como les decía recién, sin hacer estas pausas un poco más largas entre un bloque y el otro, hago el gesto, hago el gesto, hago el gesto, hago el gesto, lo que quiera que se me ocurra, y no le doy pausas en el medio, empieza ahí sí a generar este lactato que decíamos y me va a influir en la calidad de los pases, en la calidad de los controles, en la calidad de los remates, en los gestos técnicos de desmarque, ya no voy a llegar a tiempo, no voy a estar coordinado, y también en la toma de decisiones. ¿A quién le voy a jugar? ¿A dónde voy a poner un pase? ¿Qué me conviene? ¿Lo voy a hacer rápido, apurado, quizás? Y voy a tener que, como entrenador, con ese jugador, quizás sacarlo un rato y darle una pausa. Bien, quizás no es porque es malo, sino que está con una fatiga alta de tanto trabajo explosivo. Bien, seguimos un poquito más. El análisis fisiológico específico. Dijimos, aceleraciones y desaceleraciones. Fundamental. El concepto son las acciones más frecuentes y determinantes en nuestro deporte. Se realizan unos trayectos muy cortos, como lo estuvieron viendo en los partidos que tomaron los datos. Menos de 5 metros a veces, la mayor parte, ¿bien? En muchos casos. Entonces, de la fisiología clave requiere una alta producción de fuerza explosiva para vencer esa inercia que les decía el profe el otro día en la clase práctica. Déjense caer esa inercia que perdemos en esa aceleración, bien, que vamos a buscar para absorber y disipar la energía cinética y después desacelerar y frenar. Bien, la aceleración es el esfuerzo concéntrico predominante. La clave, la potencia y la fuerza inicial, el arranque, la salida. Bien, acá en este gesto técnico se ve esa aceleración de arranque, de salida, de ir a buscar la pelota, de atacarla y disputar una pelota dividida en un uno contra uno por banda que se nos da mucho quizás con los alas. A veces el ala tiene características técnicas de tener esta velocidad, de ganar por banda, jugar con un pie, jugar con el otro, y son desaceleraciones. Ahora, luego de esto suele venir encadenado a veces una desaceleración, que es la frenada, el esfuerzo excéntrico dominante que genera un alto estrés muscular, microtraumatismos. Entonces va a ir, va a acelerar como lo vemos en la imagen y se va a frenar de golpe, donde va a generar estos microtraumatismos, que significa que las fibras musculares de esos grupos que seguramente serán parte de gemelos, parte de cuádriceps, parte de los tibiales anteriores, donde van a caer mucha fuerza y también de zona media seguramente glúteos, el psoas, todos estos grupos musculares van a tener rompimientos, microtraumatismos, son bien, en las fases de frenadas intensas, que son un factor clave en la carga del entrenamiento y la prevención de lesiones. O sea que lo tenemos que entrenar, lo tenemos que hacer de la misma manera.
Bien. El dato, las desaceleraciones de máxima intensidad pueden ser menores a 3 potencia, la pliometría, los trabajos con cargas para velocidad, para la velocidad de la fuerza, ¿bien? Y crucialmente la fuerza excéntrica para la prevención de lesiones y la eficiencia en la frenada. Fíjense este gesto deportivo que vemos de los pivot, de sostener toda la carga que está sosteniendo el pivot con la defensa ahí atrás pegada del cierre o del ala, no sé quién es el que salió a sostener, pero fíjense ahí en sus tibiales, fíjense la fuerza que está haciendo con la zona media para sostener, la fuerza que está haciendo con el isquio, ¿bien? De poder extender esa pierna y llevar la cadera hacia atrás, la fuerza que está haciendo con el tibial y los gemelos en pisar la pelota fuerte, ¿bien? Todos estos gestos nos están generando mucho estrés y microtraumatismos donde hay rompimiento fibrilar. Nosotros solo vemos esto, pero adentro de él pasa todo esto. Y lo mismo lo vemos con el jugador que está detrás. Fíjense toda la carga que está llevando hacia adelante, cómo empuja con la pierna de atrás, ¿bien? Y hace palanca, tracción con el piso para moverlo, para tratar de desestabilizar al pivot. Y todo esto se trabaja, es fuerza excéntrica, fuerza, potencia, fuerza máxima, ¿bien? Que se trabaja en el gimnasio y en el club. Y por ahí a veces no lo vemos como algo natural, pero tenemos que tenerlo en cuenta al momento de planificar y darle el tiempo al profe, ¿bien? Los cambios de dirección, como decíamos, recién veíamos una aceleración de un uno contra uno que a veces se da en continuo con esta acción de frenar y sacarla para adentro o para atrás en diagonal, para patear, para buscar un pase. Los cambios de dirección es un gesto que combina la desaceleración, un apoyo, una frenada excéntrica y una reaceleración en una nueva dirección. Bien, entonces voy a ir por banda, quizás seguramente, voy a frenar, voy a cargar un pie y ahí voy a hacer el cambio de dirección. Bien, desde la fisiología es un ciclo de acortamiento y estiramiento que hacen nuestros músculos, se acortan y se vuelven a estirar. Cuando llego, freno, cargo en esa pierna, se van a cortar y se van a volver a estirar para volver a acelerar. Bien, la capacidad de amortiguar y revertir esa fuerza rápidamente en fuerza reactiva. Bien, vengo en un sentido, freno de golpe y salgo en el sentido opuesto generalmente. Eh, que la fuerza reactiva es lo que define la agilidad del jugador. Estos permanentes cambios de dirección que va en lectura desde lo técnico y táctico que el rival me está dando opciones para jugar. Entonces yo veo que me está cerrando la banda, bueno, freno, cambio de dirección y trato de atacar por el eje. O apoyar con el último y revertir el juego, o jugar un pase entre líneas. Eh, y esto es milésimas de segundo, que ni lo notamos. Estamos pendientes nosotros como técnicos de lo táctico y demás. Pero en el jugador a nivel, si vamos más micro, pasan todas estas cosas a nivel muscular. La mecánica, el pie de apoyo, continúa como un ancla, que decíamos, en este caso el pie izquierdo, y debe haber sido donde ha frenado, porque acá ya lo vemos en la fase de vuelo. Si se fijan bien, está en el aire el jugador. La cámara toma justo cuando da ese pequeño cambio de dirección. Previo a esta imagen que vemos en el jugador, seguro apoyó fuerte su pierna izquierda para salir con la derecha, como un ancla, decíamos, para frenar y como un resorte para impulsar el cuerpo a una nueva dirección. Bien,
Seguimos un poquito más. El enfoque en el entrenamiento, la mecánica, la técnica, perdón, de cambio de dirección. Esto es fundamental. Minimizar el tiempo de contacto en el suelo. Yo a veces a mis jugadores o jugadoras les digo esto de correr siempre lineal es más fácil de defender que cuando hay cambios de dirección y cambios de intensidad. Bien, en esos desplazamientos. Venir caminando y salir en velocidad, venir en velocidad, frenar, pivotear, anclarse con un pie y salir rápido en velocidad hacia otro sentido. Estos cambios de dirección minimizan el tiempo de contacto en el suelo y nos dan más tiempo y espacio, que es lo que necesitamos en nuestro deporte. La fuerza reactiva que se trabaja en el entrenamiento con los ejercicios plométricos, ¿bien? Que los vieron y los hicieron con el profe. No sé si se acuerdan cuando hacían el otro día que lo hicimos en cancha, los pocos tiempos de contacto, esto de hacer una pisada por apoyo rápida, tic, 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 y después los hacías acelerar el profe. Bueno, estas situaciones, o hacer salto con dos pies juntos, poco tiempo de contacto en el piso y tratar de ser reactivos, tac, 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 los saltos y ahí hacer algún cambio de dirección, alguna aceleración. De esta manera lo Aquí, trabajamos con ejercicios específicos de agilidad, con o sin balón, que repliquen los ángulos de apoyo del juego. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Seguimos avanzando? ¿Nada? ¿Estamos bien? Bueno, sí, buenísimo, grande Nico. Bien, Luqui. Seguimos. Saltos. Este es un gesto que en nuestro deporte por ahí no se ve tan seguido como en el fútbol de campo, ¿bien? Pero muchas veces lo vamos a ver en algunas puntuales, algunas acciones puntuales. El gesto vertical u horizontal, que a veces saltamos hacia un lado o a veces saltamos hacia arriba, para disputar ese balón por ahí cuando el pivot o el ala van a recibir un saque del arco con las manos o con el pie. Esas pelotas aéreas que buscan espaldas, buscan ganar espaldas de los rivales para finalizar la jugada en un remate también. Y desde la fisiología, clave, la potencia de esas extremidades inferiores, principalmente los extensores de cadera y de rodilla. También se utiliza el ciclo, el mismo ciclo que decíamos de estiramiento-acortamiento. Seguramente habrá algún desplazamiento previo, apoyarse, hacer una pequeña sentadilla, una media sentadilla para buscar esa altura, que no lo vemos. No lo vemos porque es milésimas de segundo y estamos nosotros como técnicos viendo lo táctico. Pero existe esta situación de frenar, hacer una micro sentadilla y buscar ganar esa altura, esa pelota aérea que viene de un saque o de un despeje para darle continuidad a una finalización o no. ¿Bien? O en disputa imagínense un cierre que va a disputar contra un pivot. Esa misma situación, pero defensiva. Recuperar la posesión y dar continuidad al juego. ¿Bien? El enfoque del entrenamiento, pliometría, trabajos de saltos con caídas, saltos al cajón y levantamiento de pesas que optimice la potencia. Como decíamos recién, el ejemplo de sentadillas con cargas ligeras, con media o máxima velocidad. Bien, vamos entrando en la parte final. Algunas implicancias para la planificación de los entrenamientos. Bien, los principios. Vamos a nombrar solamente cuatro, que son muchos del entrenamiento, estos principios del entrenamiento deportivo. Primero, la especificidad. Y la aplicación en el futsal sería entrenar los gestos en la intensidad y duración real de un partido. Ejemplo, de 5 a 10 metros, máxima intensidad, repeticiones
cortas con pausa. Esto sería específico dentro de lo que nosotros vemos en nuestro equipo. Bien, entonces cuando estemos haciendo la planificación con el profe, trataremos de que los trabajos sean así. Seguramente ya cuando armamos el cuerpo técnico, hablamos antes de empezar a entrenar o antes de empezar a planificar y nos vamos conociendo con el profe y escuchamos qué lectura tiene del entrenamiento, qué manera de entrenar le gusta a ese profe, qué información le puedo pedir yo, mirá, profe, necesito esto. Entonces, uno de los principios que podemos tener en cuenta al momento de armar la planificación con los cuerpos técnicos es la especificidad. Monitorizar, o sea, empezar a verlo, no solo la distancia recorrida, sino también la carga de las acciones explosivas, las aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad para evitar la sobrecarga y las lesiones. Bien, tener en cuenta esto también, verlo, cuántas van a ser, por qué lo va a hacer, cómo lo va a encadenar. Como siempre les digo, esto seguramente lo trabajan los profes, pero nosotros saberlos. Y como decía Damián, creo que era darle valor a estas situaciones de análisis que hacen los cuerpos técnicos, ya sea el segundo entrenador, el profe, que me está diciendo, che, mirá, estamos haciendo esto, estamos jugando con muchos desplazamientos cortos, muchos largos, este no está teniendo pausas, no está teniendo descanso, este jugador o jugadora, fíjate si lo podemos sacar, darle un poquito de aire, bueno, todas estas cosas, darle importancia en estar pendiente y mirarlo. La fuerza excéntrica, que es incluir trabajo de fuerza, que siempre decimos, de manera excéntrica para mejorar la tolerancia a las desaceleraciones bruscas. No solamente hacer, no sé, que haga camilla de cuádriceps, perdón, sino también hacer ejercicios excéntricos donde, por ejemplo, esté de rodillas en el piso, un compañero le sostiene los tobillos y el jugador tiene que ir hacia adelante suave, sosteniendo de manera excéntrica con la fuerza de cuádriceps hasta llegar al piso. Bien, es un ejercicio, no sé si se ubica más o menos como se los voy describiendo, pero es un ejercicio que trabaja mucho la parte excéntrica del Sí. cuádriceps. Profe, ese ejercicio, así como lo explicó, no lo entendí. De rodillas, un jugador, el otro desde atrás le toma los tobillos, bien, vas hasta ahí. Ah, sí, ya entendí, se deja caer y se deja caer. Eh, claro, claro. Y el que está de rodillas es el que va a dejar caer su cuerpo hacia adelante, sosteniendo con la fuerza de los cuádriceps para no caer de golpe y pegarse en la cara, ¿no? Obviamente. Es ir con una colchoneta adelante, apoyándose al final con las manos y demás. Pero claro, ese ejercicio, Luke. Bien por Eso la sería pregunta. isquios, ¿no? ¿Cómo? Eso sería para trabajar más los isquiotibiales, la fuerza de los isquios. La fuerza concéntrica de isquios, claro, y la excéntrica de cuádriceps. Sí, 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 sí. Igual que desde la misma posición puedo hacerlo hacia atrás, suave y sentándome en los talones. Ya no tengo la necesidad de que me tomen de los tobillos, bien, pero me voy a caer suave hacia adelante, tratando de que la cadera no se vaya hacia atrás. ¿Te ubicas, Lucas, más o menos ese ejercicio? Es el mismo, nada más que en vez de caer hacia adelante, voy a caer hacia atrás para trabajar más los cuádriceps, ahí sí, sosteniendo. ¿Sí? Buenísimo. Capacidad de recuperación. El entrenamiento aeróbico específico puede ser, ejemplo, quizás un intervalado o un intermitente, les puede decir el profe, que no tenga tanta carga e intensidad, pero de esta manera trabajamos la resistencia aeróbica específica de nuestro deporte. Recuerden que no tenemos maratonistas, sino tenemos jugadores de futsal o jugadoras de futsal.
¿bien? Que debe ser integrado para mejorar la recuperación del ATPPC entre los esfuerzos explosivos, ¿bien? Y a manera de conclusión, el rendimiento físico en nuestro deporte está determinado por la capacidad del jugador de repetir acciones explosivas, esto que vimos en el trabajo práctico: acelerar, frenar, cambiar de dirección, de la más alta calidad posible. ¿Bien? Que estos técnicos es crucial entender que el entrenamiento debe enfocarse en el desarrollo de la potencia para ejecutar estos movimientos y la resistencia específica, como dijimos recién, ¿bien? Para mantenerlo a lo largo del partido, con un fuerte componente de la fuerza excéntrica para la prevención de lesiones. Bien, esta información nos lo ha dado no solo el trabajo práctico que hicimos y el que cada uno lo haya visto de manera más puntual, teniendo que sentarse a ver un partido por 2 horas más o menos hasta que yo pueda sacar los datos que quiero ver. eh, y nos da esta información. Bien, acciones explosivas, mucho trabajo de potencia, resistencia específica para poder sostener y seguramente fuerza excéntrica habrá en esos jugadores o jugadoras para prevenir esas lesiones y que puedan volver a entrar. Bien, esto es lo que hemos visto hoy y hemos tratado de avanzar. Consultas, preguntas, alguna duda que le quedó a alguno, alguna inquietud, sugerencia. Profe, yo no dije nada de mi trabajo, pero le quería comentar ahora, ya que paso la Sí, clase. Lucas. A mí me pasó que vi la final de Argentina-Brasil, la sub-17, Sí. 23. Seguí ese partido y seguí el primer cuarteto que ingresó. Ujú. Eh, Al principio hubo el primer cambio, fue a los 3 minutos y medio, el cambio de cuarteto completo. Sí, Y volvieron a ingresar, creo que la mayoría de los jugadores, porque mucho no se ve tampoco cómo entran los jugadores y salen según la cámara donde está, ¿vio? Del partido. sí, Eh, es difícil seguir y ver en qué momento entran los jugadores, pero bueno, más o menos se veía eso, que cada 3 minutos y medio y 2 minutos, 2 minutos y medio de descanso y volvían a entrar eh, los jugadores titulares, digamos. En sí, ese lado de descanso es donde recuperan los jugadores para esto que dice usted de tomar buenas decisiones, de seguir con claro. los esfuerzos y demás. Nada, esa fue como mi conclusión, que jugaban 3 minutos y medio, salían, entraban los otros, descansaban 2 minutos y medio, tres, y volvían a entrar más o menos los que siempre estaban jugando de titular. Esto no quiere decir que Bien, los que están afuera son malos, pero eh, sí se sostenía más o menos un esquema del equipo, porque después no cambiaba el cuarteto, sino que cambiaba las alas o cambiaba el cierre y el pívot, como que iba variando con eso también en base a los jugadores que tenía, supongo. En este caso bueno, el entrenador era Basile. claro. Sí, 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 Santi. Claro, seguramente nuestra selección tiene esto de jugar con alta intensidad, proponer mucho desde lo físico, exigiendo a los jugadores con un ADN que ya nos marcó nuestra selección a campeona del mundo y nos empezó a cambiar el rumbo de cómo jugar. Y tiene mucha demanda física que te sostiene ese tiempo en cancha, porque después no lo pueden sostener, como decías Lucas, por esto de la concentración, ya empezás a dudar, a perder la coordinación, entonces bueno, te demanda no jugar más de 3 minutos y medio, 4, como mucho 5. Además, el juego es como como que la pelota quema, entonces el error eh, trata de que una pelota, si va a cerrar, que se vaya lateral, que se vaya en saque de arco, como que Claro. gusta Sí, sí, durante sí, el tal juego. cual. Por eso que hay pocas transiciones en lo que va de 20 minutos al ser el tiempo parado. Pocas, Es- diciendo entre 10 y 16 en un tiempo, por ejemplo.
Me Bien, parecen, bien, bien, bien. parecen Hay pocas, otros pero a la vez equipos, re explosivas. claro. Hay Profe, otros equipos que una por ahí. consulta. Sí, Guido. Eh, Esos partidos a veces no son distintos porque, por ejemplo, en la Liga de Evolución van muy pocos jugadores, ¿no? O sea, y es un trámite completamente distinto a tener 12 jugadores de campo para hacer recambio. Ahí tienen 8 jugadores. Sí, seguramente puede haber distintas variables que te vayan cambiando, depende al torneo, a la competencia, a los rivales. Por ejemplo, me acordaba recién, Bolivia, quizás a veces cuando hemos jugado, un equipo que está muy abajo, o no sé, hablarte de Costa de Marfil, no sé, equipos que juegan muchas transiciones. Ahora lo llevemos a nosotros en nuestros comienzos, ya sea en Buenos Aires o en el lugar donde reside cada uno, debe haber ligas de menor cantidad de jugadores o de menor intensidad de los rivales que, nada, me esperarán a mitad, mi jugador puede jugar 5 10 minutos, 15 minutos sin salir, porque no hay intensidad en las presiones, no hay scouting, no hay, bueno, pero depende de lo que nosotros queremos hacer. Ahora, nosotros como entrenadores, ¿queremos seguir en esa situación o nos estamos preparando para competir de otro nivel, salir de esa categoría, pasar a otra? Bueno, cada uno se irá formando desde sus gustos, su ADN, su demanda con el club y demás. Pero sí, seguido, hay informaciones diferentes de cuanto a cantidad de jugadores que tenga, demanda fisiológica en cuanto a lo que nos propongan los rivales y demás. Sí, sí, eso seguro. Gran aporte, Guido, eso es importante. Pero otra consulta, llevándolo ahí a la Liga de Evolución, que Sí. la intensidad es máxima y los jugadores son pocos, ¿llegan a recuperar la intensidad de juego con el poco tiempo que tienen afuera? Seguramente ahí ya en la elite hay muchos factores que no están librados al azar. Por ejemplo, las comidas, los descansos, las ingestas de ayudas de recuperadores con sales, que todo esto puede ayudar a nivel elite, porque ya en estas situaciones ya el jugador va entendiendo que no es solamente entrenar, ya está entendiendo por mensajes que también les bajan desde selección, chicos, descansar mejor, comer mejor, nutricionista, fisio, entonces quizás eso te puede ampliar más el tiempo de la recuperación, sea más rápida y que te dé más tiempo en cancha, quizás. Bien, por esos detalles. Ahora, si volvemos a nuestros comienzos, como todos hemos empezado, con equipos donde el jugador viene cansado, trabaja, entrena en la noche y trabajó todo el día, tuvo toda la carga del día. Bueno, hay detalles que no los podemos manejar porque lo tiene que hacer para sobrevivir o para ganar sus ingresos económicos para la vida. Pero bueno, en estos niveles donde podemos ajustar comidas, descansos, alguna suplementación y demás, bueno, quizás con pocos jugaremos con 8 y vamos a tratar de sostener. Pero bueno, en algún momento se van a cansar, seguramente también, como todos. Bien, creo que nada más, chicos. Terminamos por hoy, nos vemos el próximo sábado, les damos hasta el próximo sábado para los que no presentaron, no tuvieron tiempo y tuvieron seguramente cosas que hacer. Así tienen toda la semana y este fin de semana para hacer el trabajito y ya seguimos. ¿Sí? Nos vemos, Nos vemos, chicos. profe. Buen fin de Gracias, semana para profe. todos. Chao, profe. Chao, Buen fin chao. de. Nos vemos.